Hola, ¿qué tal? Bueno, esta es la clase de reposición que les debía de esta semana y básicamente es una continuación de lo que vimos el día hoy jueves 4 de mayo y es un poco para reforzarlo el ejercicio que vimos de forwards. También vamos a hablar un poco sobre una simulación de precios bastante estándar y bastante sencilla y ya como eh, para empezar sobre lo que vamos a empezar a ver la próxima semana ya presencial, vamos a recordar un poco del mercado de divisas. Entonces, pues primero, un poco tratando de explicar el ejercicio que estábamos viendo hoy de forwards. Un poco la duda que creo que se quedó es, oye, ¿por qué a veces el valor del forward queda negativo y a veces positivo? Entonces, vamos a tratar de explicarlo de esta manera. Entonces, pues solo recordando el ejercicio uno que hicimos en la clase de hoy, teníamos un forward largo que tenía vencimiento en un año, S de cero, el precio del subyacente a tiempo cero era 100 y teníamos una tasa libre de riesgo del 6%. Entonces lo que estuvimos trabajando, pues recordábamos que la fórmula para encontrar el valor del forward a tiempo T, pues estaba dado por el precio forward menos K, todo traído a valor presente por E a la menos RT menos T. Y esto pues sabemos que se puede escribir como S de T minúscula menos K por E a la menos R T menos T, dado que el precio forward eh, evaluado en T con vistas a T grande es S de T minúscula por E a la R T menos T. Entonces, pues ocupamos en la clase tal cual esta formulita y pues con esto habíamos obtenido estos valores para el valor del forward. A tiempo cero, como debe de ser, porque justo de hecho por eso calculamos la K igual a eso, el valor del forward tiene que ser cero. A tiempo 3 meses, que aquí lo pongo como 3/12, el valor del forward nos quedó que era igual a menos 0,51. Aquí pues parecía como bastante, o más bien parece bastante intuitivo. Si yo pacto comprar algo a 106,18 eh, y ahorita el precio está en 101, pues como que no pinta bien la cosa. Pero luego surgía a lo mejor una duda porque si nosotros nos íbamos a tiempo 6 meses, el precio se situaba en 105, el precio del subyacente. Pero pues tenemos un valor del forward positivo. Entonces la pregunta era, oye, ¿por qué parece que la situación no está como tan buena también, ¿no? Porque pues si yo pacto comprar a 106,18, pues que esté en 105, la verdad eso no me favorecería. Y una razón como bastante intuitiva de ver esto es fijándonos en el precio forward del subyacente. Recordando o viendo más bien esta fórmula de cómo calculamos el precio del forward con esto de acá, si se dan cuenta, E a la cualquier cosa siempre es un número positivo. Entonces, que el valor del forward sea positivo o negativo, pues va a depender de la diferencia entre el precio forward del activo a tiempo T minúscula y K, que es el strike o el precio pactado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? En el tiempo 6 meses, el precio del subyacente a tiempo T minúscula es 105. Sin embargo, nuestro precio forward, si lo quieren interpretar así como nuestro precio esperado del activo, ya está en 108,20. Eh, recuerden que este precio esperado, pues justamente es el precio esperado a vencimiento. Entonces, si yo pacté comprar algo a 106 y el precio esperado, por así decirlo, está en 108, pues obviamente es algo que al parecer me convendría a mí. Entonces, por eso en este caso es 1,95, es positivo el valor del forward. Recuerden, ¿cómo calculo este precio esperado? Pues no es más que agarrarme el precio del subyacente a tiempo T minúscula y me lo llevo a valor futuro con una tasa libre de riesgo R, y este T menos T, pues es el tamaño del intervalo. Luego nos vamos para tiempo uno, que es el vencimiento, pues aquí el precio del subyacente a tiempo uno es 107, que justo coincide con el precio forward, porque justo ya estamos parados en tiempo T grande.
Y pues aquí el forward pues vale tal cual la diferencia entre esta de acá y el 106.18, que es 0.82. Entonces, una respuesta rápida justo a la pregunta que surgió un poco es, ¿por qué? ¿Cómo puedo saber si va a ser positivo o negativo de antemano? Pues justo comparen el precio forward, ya no tanto el del subyacente a tiempo T, sino el precio forward del subyacente contra acá. Y eso nos va a dar la respuesta rápida para saber si va a ser positivo o negativo el valor del forward. Entonces, ahora lo que quiero mostrarles es un ejercicio que hice aquí en Excel. Ajá, justo. Ya estoy viendo Excel. Ok, entonces, este Excel obviamente se los voy a subir. Eh, Tengo aquí una gráfica y justo lo que hice fue, vamos a ocultar tantito esto, lo que hice fue graficar una simulación del precio de este activo subyacente. Esta línea, voy a acercarlo un poco, esta línea tienen que fijarse en el eje derecho, es este de acá. Entonces nuestro precio empieza en 100. Esta simulación contiene los precios que ya conocemos. Si nos paramos a tiempo, esto es un archivo, es una serie diaria, es decir, es el avance diario del precio. Ahorita hablamos un poco de la simulación. Entonces, a tiempo punto 25, que justo es un cuarto de año o 3 meses, alcanza este 101. Entonces, justo aquí se ve que baja y aquí agarra el 101. Luego sigue avanzando a tiempo punto 5, es decir, a tiempo 6 meses, pues aquí agarra el 105. Y así sigue avanzando y a vencimiento, pues llega al 107. Ok. Entonces, ¿para qué me sirve a mí tener este precio simulado? Con este precio simulado, yo, pues primero lo que puedo calcular, permítanme, ahí está. Lo que puedo calcular primero, pues es el precio forward de mi activo subyacente. ¿Por qué? Porque pues la fórmula me dice que si yo tengo mi S de T, pues esto si yo lo multiplico por E a la RT menos T, pues ahí así obtengo el precio forward del subyacente. Entonces es lo que estoy haciendo aquí. Aquí es la gráfica en color verde. Entonces, pues dado un subyacente, dado un precio del subyacente, pues que avanza durante el tiempo, puedo sacar un precio forward que también va a avanzar durante el tiempo. Noten que pues, estos precios van a converger, porque al final, pues, y esto es algo que también vimos aquí en el pizarrón, en T minúscula igual a T grande, pues el precio forward del subyacente va a ser el precio en ese momento. Entonces, justo estos dos precios convergen. Ok, entonces puedo calcular el precio forward del subyacente y ya con eso puedo aplicar la fórmula que conozco y puedo obtener el valor del contrato forward, que aquí está en línea amarilla. Este ocupa el eje izquierdo. Ahora, vamos a poner aquí en esta gráfica, pues también cuánto vale K, que es mi strike. El strike no depende del tiempo, entonces es una línea horizontal que siempre va a ser constante. Entonces, en el eje izquierdo, solamente la línea amarilla, esta es la escala, y en el eje derecho es todo lo que tiene que ver precios. Entonces, justo la K está por el 106.18 que habíamos calculado. Entonces, esta línea negra que alcanzan a ver es el cero del eje izquierdo. Entonces, justo esto me ayuda a ubicarme si el forward es positivo o negativo. Si la línea amarilla está arriba de esa línea negra, el valor del forward es positivo, y si está por abajo, el valor del forward es negativo. Entonces, noten cómo eh, a tiempo cero, pues el valor de mi forward es cero. Por construcción, pues justamente es porque el precio forward del subyacente es igual que K. Entonces, pues, el valor de mi forward va a valer cero. Ahora noten, aquí lo que tenemos que fijar es en la línea verde con respecto a la roja, es decir, el precio forward del subyacente con respecto al strike. Cada vez que el precio forward está por arriba de la K, el valor
de mi forward, es decir, mi línea amarilla, es un valor positivo. Y cada vez que el precio forward está por debajo de esta línea roja, que es el strike, el valor de mi forward es negativo. Entonces, justo cómo saber si el valor de mi forward va a ser positivo o negativo, todo depende de cómo sea K con respecto al precio forward en ese tiempo. Entonces, pues aquí, insisto, simulan sus precios, simulan ahí su precio forward con base a estos precios simulados y con eso pueden obtener la evaluación final de este forward a cada punto en el tiempo. En este caso lo estoy haciendo diario, estoy evaluando mi forward de manera diaria. Eh, Esto literal lo hice en una hoja de Excel. Aquí tengo el tiempo, SDT. Aquí hago las simulaciones, que ahorita hablamos un poquito de eso. La K, pues es una K fija y la calculo como está la formulita. El S de 0 por E a la RT. Luego el precio forward también lo calculo como está en la formulita. Y luego el valor del contrato forward, pues como quedamos es justo la diferencia entre este precio forward menos la K y pues por E a la menos bla, bla, bla. Entonces aquí justamente solamente estoy replicando las formulitas. Esto de la izquierda, no le he dado caso, no le he dado mucho caso, es para poder replicar las simulaciones, porque R es un poco especial cuando pones números aleatorios. Entonces esto básicamente pongo una semilla para que no se me actualice la gráfica cada vez que le doy un actualizar. Ok, entonces esto es una simulación. Si nos vamos a otra, cambio mi semilla aquí donde dice semilla aleatoria, le puedo cambiar el valor. Me lanza una nueva simulación. Entonces, pues ahora de nuevo la línea azul es el precio simulado de mi subyacente. Aquí sí lo dejé ser libre en el sentido de que también va a empezar en 100, pero ya no le puse el valor a 3 meses, 6 meses, etcétera, fijo, sino como que fuera libre. Entonces, pues si nos damos cuenta, con esto igual puedo calcular mi precio forward, que es la línea verde, y pues lo comparo con respecto a la K, y con esto puedo calcular el valor de mi contrato forward, que es la línea amarilla. Si nos damos cuenta, pues en esta simulación, como que el valor del forward estuvo oscilando, positivo, negativo, y acabó en positivo. Y en este escenario, el valor del forward estuvo un buen rato siendo positivo y pues ya acabó terriblemente para todo porque justo el valor del subyacente quedó por debajo de K. Entonces, durante mucho tiempo, los últimos meses de vida del contrato, pues el valor fue negativo. Ok, entonces, insisto, esto se puede hacer, esto sirve para entender un poco cómo va variando el precio del contrato forward a lo largo de la vida y, y de qué depende. Entonces ya quedamos que va a depender del precio forward del subyacente y la K. Ahora, una cosa que podrían preguntarse, ok, esos precios simulados, ¿cómo se obtienen? Eh, es un modelo bastante sencillo, pero nada más antes de pasar ahí, voy a copiar estas gráficas al apunte para que se queden ahí. Insisto, este Excel se los voy a pasar. Solo mejor después. Ok, este Excel se los voy a pasar. Pueden jugar ustedes aquí en el campo donde dice semilla aleatoria. Pueden ponerle cualquier número entero y les va a cambiar la simulación. Y pues con base, se dan cuenta, cambia la línea azul. Con base a eso se va a ir actualizando los demás cálculos. 100, por ejemplo. Lo dejo, creo que estaba en 4 si me lo recuerdo. Vale. Ahora, entonces vámonos a la simulación. Eh, este es un paréntesis que no es parte tal cual del curso, pero sí quiero mencionarlo porque es una manera bastante habitual y relativamente sencilla para calcular precios. Normalmente se ocupa para precios de acciones. Eh,
Hay ciertos activos que no les funciona mucho esto, que es bueno, estos son paréntesis. Y es simulación de precios de acciones con movimiento browniano geométrico. Seguro este es un tema que ya vieron en procesos estocásticos. No me voy a meter demasiado en la teoría. De hecho, no me voy a meter nada en la teoría. Lo que quiero rescatar de esto es esta formulita de aquí. Esta formulita de aquí lo que me dice es cómo puedo simular eh, el precio de mi acción con base a dos parámetros. Eh, Estos dos parámetros que voy a ocupar van a ser mu, que va a ser mi rendimiento esperado, y sigma, que va a ser mi volatilidad esperada. Entonces, pues básicamente, ¿cómo va a funcionar esto? Voy a tener un intervalo de tiempo, llámese desde tiempo cero hasta tiempo t grande, para igual ocupar la misma notación. Y lo voy a partir en intervalos con longitud delta t. Normalmente lo que se acostumbra es que sean intervalos con la misma longitud. Entonces, pues este sería t1, t2, t3, bla, 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 bla. eh, T, ¿qué será? Entonces, cada uno de estos intervalos van a tener longitud delta t, nada más para empatar con la notación de la fórmula de arriba. Delta t, delta t, delta t, bla, delta t. Entonces, esta fórmula lo que me está diciendo es, ok, eh, voy a empezar con S de cero. Entonces, quieres calcular tu precio S de cero más delta t, que vendría siendo justo pues esta t1. Cero más delta t, llego a esta t1. Entonces, ¿cómo lo puedes simular o cómo lo puedes calcular? Pues esto va a ser simplemente, pues, S de cero por E a la mu menos sigma cuadrada sobre 2 por delta t más sigma epsilon raíz de delta t, donde epsilon es una normal estándar. Entonces, aquí va a haber un componente aleatorio. Luego, quieres obtener el valor de S de T1 más delta T. Es decir, estoy parado a T1 y quiero el valor de T1 más delta T, que es S de T2. ¿Cómo lo obtienes? Pues es con S de T1 y lo mismo, multiplicado por este factor. Mu menos sigma cuadrada sobre 2 por delta T más sigma epsilon, otra simulación de una normal estándar, y por raíz de delta T. Que esto, si lo sustituyen, pues es, esto a lo mejor estaría bien ponerle epsilon 1, epsilon 2,
Y pues ya esto sería S0 por E a la mu menos sigma cuadrada sobre 2 delta t más sigma epsilon 1 raíz de delta t más, porque es E por E, la suma de los exponentes se suma, pues lo mismo, ¿no? Pero ahora con epsilon 2. Y así vas a ir calculando la trayectoria de tu precio en cada paso que das. Por ejemplo, en este caso, en el caso del Excel, pues lo que hice fue, la mu la fijé en 9%. Estoy suponiendo que tengo un rendimiento esperado de mi activo subyacente del 9%, con una volatilidad del 3%. Estos datos son totalmente arbitrarios, me los inventé, pero pues, obviamente vamos a ver, ahorita platicamos de cómo se pueden estimar. Y mi delta t, es decir, los pasos que estoy dando, van a ser de tamaño 1 entre 252. Estoy tomando un año con días hábiles, que son 252 días, entonces mis pasitos van a ser de un día en un día. Entonces, justo lo que estoy haciendo, pues, en esta parte donde estoy simulando los precios, pues es aplicar tal cual la fórmula que les enseñé ahorita en las notas. Es el precio anterior por la exponencial de mu menos sigma cuadrada sobre 2 por delta t más sigma por, esta es la manera en cómo saco una normal estándar, por la raíz de delta t. Entonces, pues noten algo. Eh, Primero, esta epsilon es una muestra de una normal estándar. El dominio de la normal estándar y de cualquier normal de hecho, pues es de menos infinito a infinito. En particular, esta está centrada en cero. Entonces, pues existen mismas probabilidades de que le salga un número negativo y un número positivo. ¿Qué es lo que estoy provocando con esto? Pues que justo mi precio de subidas y bajadas, que pueden, o sea, es decir, en cada día que avanzo, pues puede subir o puede bajar el precio. Entonces, esto es muy importante. Ahora, eh, estos términos de sigma y volatilidad, pues en realidad me dicen mucho. Entonces, para esto, vamos a ver ahora un R. Voy a pausar tantito. Mm, Ok, vale. Nada más para antes de meternos a este R, que también los voy a compartir. Noten, aquí, sí, sucesivamente. Entonces, nota, ¿qué pasa si la volatilidad del activo es cero? Entonces, mi formulita de acá arriba me queda que S de T más delta T, volatilidad es cero, entonces, pues lo primero se va el componente aleatorio, y aquí, pues simplemente esto va a crecer a razón de S de T por E a la mu sigma T. Entonces, voy a tener que mi precio va a crecer de manera constante. En este caso, pues mi sigma T, quedamos que es un día, un día. Entonces, cada día va a crecer justo la proporción de esta que es mi tasa de rendimiento esperada anual, la proporción de un día. Entonces, al final del año, pues esta cosa va a haber crecido S de T por E a la mu, va a tener un rendimiento de mu. Entonces, lo que estamos haciendo con el término de la volatilidad, pues es agregándole ruido. Vamos a ver un poco este código de R porque pues, al final en Excel ya está más difícil hacer más simulaciones. Ok, entonces este código de R también es un código bastante sencillo. Aquí básicamente en una línea voy a simular varias trayectorias utilizando este modelo que vimos. Entonces voy a cargar los datos. Mu está en 9%, sigma está en 3%, delta t está en 1 entre 2,52. El precio inicial es 100, es mi S de 0. Y ahorita para que la gráfica no se vea muy saturada, vamos a correr 500 simulaciones, es decir, vamos a simular 500 trayectorias. Tasa libre de riesgo es 6% y por aquí calculo la K que en algún punto ocuparemos.
Entonces, voy a correr las 500 trayectorias, voy a crearlas. Y en esta variable que se llama path_var_0, lo que voy a hacer es correr la trayectoria con volatilidad cero. Entonces vamos a ver cómo se ve esto. Esto ahorita es una trayectoria de las 500 que hice. Vamos a graficar las demás. Si yo grafico las otras 499 trayectorias, me va a quedar algo así, una nube donde se ven todas estas trayectorias. Pues básicamente lo que estoy graficando es el tiempo en días, es decir, empiezo en tiempo cero y acabo en un año, que es 252, y el precio o la trayectoria del precio de mi activo subyacente en este caso. Entonces, ahora lo que estoy graficando en esta línea naranja es la trayectoria del precio si mi volatilidad fuera cero. Entonces, noten que justamente lo que hablábamos, la volatilidad justo le mete ruido a esta trayectoria. Una cosa es mi rendimiento esperado de mi activo subyacente, es decir, yo espero que este activo gane un 9% dentro de un año. Sin embargo, pues dado el ruido o la volatilidad que puede existir en los precios, pues seguramente en la mayoría de los casos va a estar eh, el precio final, tiene una alta probabilidad de caer cercano a esto, pero también va a haber desviaciones, tanto hacia arriba como hacia abajo. Entonces, si se dan cuenta, pues todas las simulaciones que tengo aquí con cierta volatilidad, pues simplemente ruido, pero al final todo tiene la tendencia a seguir esta línea, que es el camino esperado si no existiera esta volatilidad. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues, por ejemplo, ¿qué pasa si yo aumento, por ejemplo, o disminuyo la volatilidad? Estaba en 3%, lo voy a poner en 1%. Si yo hago esto, vuelvo a correr todo esto. Noten que, pues, como es esperado, la desviación o la que hay alrededor de la línea, pues se disminuye. O sea, al final son trayectorias que igual pueden caer por abajo, por arriba, pero se apachurran. ¿Qué pasa si yo al contrario aumento mi volatilidad? Por ejemplo, le pongo 10%, es decir, 0.1, pues justo tengo más ruido, entonces pues tengo escenarios ya más extremos. O sea, sí es como que todas están alrededor de esta línea, que es la de volatilidad cero, pero pues ya tengo escenarios pues ya más alejados, que sí pueden llegar a caer. En este caso, el precio puede llegar hasta 150 casi o puede llegar hasta 80. Entonces ya son escenarios muy, muy extremos. Entonces, obviamente, pues va a depender de la volatilidad. Normalmente, una manera de calcular estas cosas, pues es con los datos históricos. La sigma, sobre todo, es así, es muy común que se ocupen datos históricos, es decir, la volatilidad histórica de los precios de ese activo que quieren simular. La mu, eh, pueden ocupar datos históricos, pero muchas veces se ocupan rendimientos que se conocen como rendimientos prospectivos, es decir, no el rendimiento que ha obtenido el activo a través de la historia, que es el histórico, sino lo que yo espero que gane en cierto periodo de tiempo, en este caso, dentro de un año. Entonces, esa es una manera de estimarlo. Ok, entonces nada más voy a regresar al 3%. Entonces, pues ya tengo mi gráfica. Mm, arriba. Listo. Va. Entonces ya tengo mi gráfica original. Entonces, pues estas trayectorias, fácilmente dos, fueron las que vimos por ahí en el archivo de Excel, pero pues aquí hago 500. Pueden hacer 5000, pueden hacer 10,000, lo que quieran. Entonces, dato curioso, dada la propia definición del movimiento browniano geométrico, si ustedes graficaran la distribución de estos puntos finales, pues esto seguramente se va a distribuir normal. Pero bueno, entonces, ¿esto para qué nos sirve? Para la evaluación de forwards, pues aquí yo puedo graficar en esa línea verde fosforescente mi K. Entonces, recuerden ustedes que en un forward, pues al final
si nos fijamos al vencimiento, que es en este punto de aquí, pues lo que nos interesa es cuando lo que nos interesa saber es si vamos a ganar o perder. Entonces, tengan en cuenta, el rendimiento esperado de mi activo subyacente, que es mi MU, quedamos que es 9%. Entonces, si yo espero un rendimiento del 9% anual, lo voy a hacer aquí de volada, con una tasa del 9%, pues el precio esperado que yo esperaría en un año, pues es 109.41, que de hecho es este punto al que llega la línea amarilla aquí. Entonces, pues uno diría, ok, yo pacté mi forward con una K igual a 106. Pues entonces, pues si se cumple mi rendimiento esperado, pues seguramente voy a ganar en ese forward, porque mi SDT, que es 109, va a ser mayor que esa K. Pero pues justo aquí entra un poco el modelo, que ese es tu rendimiento esperado, pero pues tienes que considerar, dada la volatilidad, todos los demás casos que puedan suceder. Entonces, pues para esto tenemos esta gráfica que va a ser lo mismo, nada más como para que sea más claro. Aquí lo que estoy haciendo es, estoy graficando las trayectorias cuyo punto final acabó arriba de K, con azul, y las trayectorias cuyo punto final acabó por debajo de K, en rojo. Entonces, pues justo lo que vemos es, esto me puede ayudar a tratar de estimar, dadas ciertas trayectorias de mi activo subyacente, cuál es la probabilidad de que yo gane en ese forward a vencimiento. Los escenarios favorables, pues son justo los de azul, porque las trayectorias en color azul, pues el precio a tiempo T mayúscula terminó por arriba de K. Ahí yo ganaría, el valor de mi forward sería positivo a vencimiento. Mientras tanto, las trayectorias en color rojo, pues son aquellas cuyo precio a tiempo T mayúscula acabó por debajo de K. Esas serían mis preocupaciones, las trayectorias que me preocuparían, es decir, pues estas me harían perder. Entonces, pues por ejemplo, si quisiéramos con esta simulación bastante sencilla, calcular una probabilidad de que yo a tiempo T mayúscula gane en ese forward, pues simplemente hay que contar los casos donde las trayectorias, el número de trayectorias en azul respecto al total. Entonces, pues en este caso me da un 83%. Entonces, si lo quieren ver así, con este, insisto, con este modelo, tengo un 83%, dado los datos y dado mi modelo, de que en tiempo T yo le gane a ese forward. ¿Qué pasa, por ejemplo, si disminuyo la volatilidad? La voy a volver a disminuir a 1%. Y voy a graficar, pero ahora con estos colores. Pues pasa lo que ya dijimos, la gráfica se aplasta, pero pasa algo muy curioso. Insisto, el rendimiento esperado de esta cosa es, dentro de un año es 9%. Dado que casi no hay volatilidad, es muy difícil que se desvíe demasiado de ganar 9%. Entonces ese precio final se va a concentrar muy cerca del 109 que calculamos. Si se dan cuenta, incluso aquí, todas las trayectorias de mis 500 simulaciones quedaron, el precio final quedó por arriba de mi strike. Entonces, si ustedes quisieran calcular la probabilidad de ganar, pues seguramente es un 1. Todas las trayectorias quedaron por encima. ¿Qué pasa si aumento las simulaciones? Nada más para ver si hay alguna por ahí que se pase. Ujú. No, me siguen saliendo todas por arriba. Es una volatilidad muy bajita. Ok, al contrario, ¿qué pasa si yo aumento mi volatilidad al 10%? Quedamos que pues, iba a ser unas trayectorias más dispersas. Obviamente, fíjense lo que pasa. Eh, el porcentaje de trayectorias en rojo, pues al parecer está ya bastante igualado con las de trayectorias en azul.
De hecho, si yo calculo la probabilidad, es un 60%. Entonces, pues al final hace sentido, pues espero que les haga sentido. Si yo tengo un activo muy volátil, es decir, cuyo precio va cambiando, tiene probabilidad de dar brincos muy altos, pues va a tener trayectorias más erráticas. Entonces, si bien yo tengo un rendimiento esperado, que es del 9%, pues al final mi rendimiento pues va a variar demasiado, ya alrededor de ese 9%. En cambio, si yo tengo activos subyacentes con volatilidades pequeñas, pues espero que el precio final no varíe demasiado con respecto a ese precio con el 9%. Entonces, pues esto sería una pequeña herramienta para calcular, insisto, para evaluar forwards. ¿Qué es lo que a veces se puede hacer? Pues simulas tus precios con tus datos estimados. eh, Estos son simulaciones de precios, insisto, pero pues dadas estas simulaciones de precios, puedes calcular el valor esperado de tu forward. Ya tiene los precios, tiene las trayectorias, incluso a cualquier tiempo. Eh, y con eso, pues puedes calcular, te da esta distribución de precios, lo puedes convertir a una distribución de tu F pequeña, de tu F minúscula, de tu precio del forward. Y con esa distribución de tu precio del forward, pues ya puedes hacer análisis, puedes calcular tu media, tu varianza, incluso esto te serviría para calcular un VAR sobre esas posiciones, porque pues te interesa saber tus peores pérdidas, entonces pues eso también te daría. Entonces, bueno, esta es una herramienta que, insisto, se las voy a subir. No es algo de examen, pero sí está cool que lo tengan. Pueden jugar aquí con la volatilidad, con la media. También, obviamente, qué pasa si la media es cero. Simplemente va a ser una caminata aleatoria. Eh, el tiempo también pueden jugar con él. Bla, bla. Entonces, insisto, esto se los voy a subir. Y este de Excel, pues me sirvió justamente para, dada una simulación, pues ver cómo avanza el precio de el forward. Pues estos dos archivos se los subo apenas suba este video. Ok. Vale, entonces aquí lo voy a poner. eh, Ver, archivo de Excel y código de R. Vale, y aquí pues fin de paréntesis. Vale, entonces ese modelito, ahí lo tienen. Guárdenlo por si un día lo ocupan, seguramente lo llegarán a ocupar. Según yo, pueden ver, van a hablar más de él en derivados, pero vale. Ok, entonces ya discutimos eso. Otra cosa que quiero hacer notar, bastante importante, nota, hasta ahora hemos valuado contratos forward sobre una unidad de subyacente. Eh, ¿Qué pasa si tengo n unidades subyacente? ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, en el ejemplo anterior, teníamos el subyacente, imagínense que es una acción, cuyo precio inicial era 100, y pues el precio iba variando. En el ejemplo que también vimos la clase esta del jueves, teníamos, era un forward sobre un barril de petróleo. Entonces, ¿qué pasa si queremos calcular un forward sobre 2 o 3 barriles de petróleo, 10,000 barriles de petróleo? Pues es bastante sencillo. Simplemente, para un forward largo,
lo vamos a encontrar el valor, eh, a mi valor de mi contrato forward por una unidad de subyacentes, simplemente lo tenemos que multiplicar por el número de unidades de subyacente. ¿Qué quiere decir? Esto es n por s de t menos k por e a la menos r t menos t. Y pues para un forward corto, pues lo mismo, pero en negativo. Es decir, menos n por f de t. Sería menos n por s de t menos k por e a la menos r t menos t. Es simplemente lo que hay que hacer. El valor de mi forward que ya conocemos lo multiplicamos por n, que es el número de unidades del subyacente. Entonces, si mi forward largo sobre un barril de petróleo costaba, por ejemplo, 1, pues si ahora tengo 10,000 barriles de petróleo, pues el valor de ese forward va a ser 10,000 por ese 1. Y pues nada más una observación. ¿Cómo se ven los payoffs? Eh, no va a cambiar la forma de la gráfica, lo que va a cambiar es la pendiente. Entonces vamos a hacer aquí dos ejes. Entonces, forward largo, n unidades. Esto va a ser forward corto, n unidades. Vale, entonces es el payoff. Esto es el payoff. Y esto es S de T y S de T. Recuerden que el payoff es el valor del forward a tiempo T grande. Vale, entonces, si a vencimiento el subyacente vale K, pues el forward no tengo ni ganancia ni pérdida porque pues me da igual si lo compro en el mercado o si lo compro con el precio que lo pacté. Comprar, en este caso, porque es un forward largo. Si, por ejemplo, ahora vale K más 1, supongan ustedes que solo tengo un barril de petróleo. Pues si yo lo pacté comprar a precio K y en el mercado ahora está más caro, pues yo salgo ganando. ¿Y cuánto gano? Pues la diferencia, que es 1. Si por un barril de petróleo gané 1, pues entonces por 2 barriles de petróleo ganaría 2. Por 3 ganaría 3 y así sucesivamente. Entonces por N ganaría N. De igual manera, al revés. Si en lugar de que valga K, esto vale K menos 1, pues cuando teníamos una unidad de subyacente, pues perdíamos 1. Si tuviéramos 2, perdemos 2. Si tenemos N, vamos a perder N. Y al final, pues esto sigue quedando una línea recta, recta con pendiente positiva. Sin embargo, lo que cambia, pues es la pendiente. Por cada unidad que vaya a la derecha, voy a ir N hacia arriba. Entonces aquí la pendiente de la recta va a ser N. Para N igual a 1, pues la pendiente es 1. Y pues como probablemente podrán adivinar, pasa lo mismo para un forward corto. Entonces, K menos 1, aquí vamos a poner
menos N y N. Ok, entonces lo mismo. Si el valor de mi subyacente a vencimiento es K, pues me da igual venderlo en el precio de mercado que venderlo al que yo lo pacté. Si el valor de mi subyacente vale K más 1 a tiempo T, pues yo lo voy a vender acá, entonces lo estoy vendiendo más barato. ¿Cuánto le voy a perder? Pues N, porque tengo N activos de ese subyacente. Cada uno lo voy a vender $1 o $1, lo que quieran, más barato. Y al revés, si en el mercado mi subyacente, cada unidad vale K menos 1, pues yo voy a poder vender mis N unidades acá. Entonces, voy a ganar N. Entonces, pues mi línea recta, o más bien, de nuevo, quedaría una línea recta, pero pues con una pendiente M igual a menos N. Aquí, pues el payoff es N por S de T menos K. Y aquí el payoff es igual a menos N por S de T menos K. Ok, entonces solamente eso es importante aclararlo. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a mi valor de mi forward cuando tengo N unidades de subyacente? ¿Qué le pasa también a mis payoffs? Vale, entonces creo que hasta aquí le dejamos. Mejor prefiero empezar, eh, bueno, nada más una breve introducción. Eh, ya hemos visto distintos tipos de forwards, los cuales se pueden clasificar. eh, Uno, por el si es cash, o sea, del delivery. Eso nada más les comento por si no lo había hecho. Para fines de evaluación, no cambia nada cómo se evalúa uno y otro. Más bien tiene que ver con qué pasa si se intercambia o no subyacente a vencimiento. Pero para fines de evaluación se evalúa totalmente igual. Pero pues también se pueden clasificar pues por el activo subyacente. Entonces podemos tener forward sobre bonos, forward sobre acciones, forward sobre commodities. Eh, Commodities es una manera de referirse a las materias primas, por ejemplo, oro, plata, petróleo, maíz, etcétera. Y creo que es el principal mercado. Podemos tener forward sobre divisas. Este mercado de forward sobre divisas se le conoce como FX Forwards, que viene de Foreign Exchange Forwards o Forex Forwards. Ok, entonces aquí el activo subyacente, pues es una divisa. Eh, Al final, la idea es la misma que los forwards como hemos visto en general, pero pues tiene un poquito más de notación, porque al final, si yo, por ejemplo, mis subyacentes son dólares, pues ahí no solo está involucrado una divisa, que es el dólar, sino esos dólares, ¿con qué los voy a comprar? ¿Con pesos, con euros, con yenes? Entonces va a haber involucrado dos divisas. Entonces ahí hay que encontrar un poco una anotación distinta. Insisto, la idea va a ser la misma. También vamos a tener un precio forward del subyacente, que en este caso le vamos a llamar tipo de cambio forward. Eh, y ahí, en lugar de una tasa libre de riesgo, dado que hay dos divisas involucradas, pues van a estar involucradas dos tasas libres de riesgo. Si, por ejemplo, estamos hablando de dólares y pesos, pues van a estar involucradas las tasas libres de riesgo de Estados Unidos y de México. Pero bueno, o sea, ves más que nada por eso, o sea, como ya involucra dos divisas, pues se vuelve un poco de más notación, pero insisto, la idea va a ser la misma y eso es lo que vamos a ver la clase que viene. Entonces, pues nada, muchas gracias y nos estamos viendo la clase que viene.